El Señor dijo: os dejaré al Consolador, el Espíritu de verdad, y Él os guiará a toda verdad. Y no solamente el conocimiento, sino también su presencia, potenciando todos los aspectos de nuestra vida eclesial. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es un cuerpo dinámico, compuesto por miembros en los cuales todos tienen funcionalidad, o sea, de que todos tienen participación. Y vuelvo a poner un poco el énfasis en el mandato que nos ha dejado el apóstol Pedro en su primera carta, para que podamos realmente tomarlo como un imperativo, mejor dicho, ¿no es cierto? Cuando él dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo suena esto? Esto suena como casi un mandato. Yo sé que Pedro era respetuoso y no era un mandón, pero seguramente que el Espíritu Santo ha dejado plasmada esta palabra que salió de su pluma y de sus labios, evidentemente, donde nos dice: cada uno, hablando a los miembros de este cuerpo dinámico, ¿no? Cada uno según el don, regalo que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Creo que es muy entendible la palabra, ¿no es cierto? Nosotros, por esta razón, hemos acudido a este tema, porque es la única manera de poder dar expresión a la funcionalidad de la iglesia, cuando todos los miembros se activan y digamos, están cumpliendo la palabra, ¿no es cierto? El cuerpo de Cristo. El cuerpo, como ya se explicó muchas veces, y Pablo lo hace, es tan evidente, ¿no es cierto? Somos un cuerpo, hablando ahora orgánicamente, donde cada miembro que compone nuestro cuerpo tiene su actividad propia, y esto coadyuva a que los demás miembros puedan sentirse bien, porque está en su lugar cumpliendo una función que afecta a los demás miembros, ¿no es cierto? Bien, ¿y dónde podemos nosotros tener la seguridad de que cada uno de nosotros tiene una capacidad funcional? Bueno, bien lo dice el capítulo 12 de Romanos, donde estamos prácticamente enfocando en estas últimas conferencias, ¿no es cierto? Y allí el apóstol Pablo está mostrándonos que cada uno de nosotros hemos sido potenciados desde el momento que fuimos engendrados, desde el momento antes de nuestro nacimiento. Ya Dios tenía un proyecto, y tenía también el proyecto de que nosotros viniéramos a la existencia. Nosotros no somos seres de la casualidad, ¿no es cierto? Somos seres determinados, o sea, proyectados con anticipación. Y esto muchas veces tiene que ser motivo para gratitud, que cada uno de nosotros puede decir: caramba, Dios, desde la eternidad, antes de que las cosas existieran, ya Él pensó en mí. Para el incrédulo es un absurdo, pero para nosotros es una realidad tangible, es decir, de que lo creemos a rajatabla, ¿no es cierto? Y no podemos en ningún momento dudar acerca de esta elección. Por lo tanto, debe ser motivo de mucha gratitud cuando yo puedo decir, y tú puedes decir, cada uno de los que en alguna medida están integrando el cuerpo de Cristo, lo pueden también confirmar de que así es, ¿no es cierto?
Ahora, nosotros, si Dios nos ha elegido desde el principio, nos ha dado también las capacidades. Él formó nuestra vida con todas las posibilidades, ¿no es cierto? Y esas son múltiples. Ahora, acá en el capítulo 12, Pablo vuelve a tocar el tema, y él está hablando aquí de capacidades que nos han sido dadas en nuestro nacimiento. Antes de nuestro nacimiento ya Dios estaba formando la capacidad con la cual nosotros vamos a ser servidores cuando hayamos sido convertidos y entramos dentro del cuerpo, de este organismo que se llama la Iglesia, como miembros funcionales, ¿no es cierto? Qué interesante es que acá él menciona 7 capacidades. Como dije en una oportunidad anterior, muchas veces yo digamos, mi mente ha lucubrado, ha querido agregar más capacidades. Como que nosotros realmente estamos potenciados con muchas más capacidades y que de alguna manera las podemos poner al servicio. Claro, eso es cierto, pero yo estaba un poquito, y no, ¿por qué no había otras, digamos, particularidades? ¿Por qué 7? Después de mucho tiempo, o sea, de reflexión, de estudiar y de pedir, encuentro de que realmente si nosotros llevamos a cabo, digamos, la operación de estos dones en el cuerpo, es un cuerpo perfecto, se satisfacen todas las necesidades del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Es decir, de que llena todos los requisitos y hace de que podamos vivir en un ámbito realmente bien y saludable, ¿no es cierto? Ahora, cuando esto funciona dentro del cuerpo de Cristo, la Iglesia realmente está sana, se mueve con el poder y la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y no hará falta ninguna cosa más. La única cosa que hace de que todo eso funcione como un motor que necesita el aceite, que fluya bien, que trabaje sin ningún tipo de, que haya, digamos, imposibilidades, ¿no es cierto? Es el amor. El amor es el lubricante de todos los dones. 2 veces el apóstol Pablo termina su comentario con respecto a, en este caso, los dones generacionales, con la palabra tan importante, que el amor sea sin fingimiento. Esta es la corona del texto. Cuando habla también de los dones de revelación o de manifestación, en 1 Corintios 12, él intercala el capítulo 13, cuando dice: si yo tengo esto, tengo lo otro, tengo profecía, tengo lengua, tengo sabiduría, lo que es, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, todas nuestras capacidades tienen que ser santificadas con el amor, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Pero tienen que funcionar los dones. Y el amor lo cubre todo, ¿no es cierto? Y ese es el amor de Cristo. Bien, así que vamos a volver un poquito. La repetición a veces es necesaria hasta que se grabe la verdad que uno quisiera que se entienda, ¿no es cierto? Acá tenemos los 7 dones generacionales en el capítulo 12 de Romanos. Apúntelo, anótelo, téngalo bien presente. Todos nosotros tenemos alguno de estos 7 dones, y puede ser también parte de otro de esos 7 dones, ¿no es cierto? A veces hay también una especie de como
mejoramiento, ¿no es cierto? Ahora, estábamos estudiando el primer don, Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida. Sí, es profecía, ¿no es cierto? Dice aquí, lo que tienen la hoja de estudio, en la primera columna decimos los 7 dones motivacionales o generacionales, donde aparece profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, administración, misericordia. Esos son los 7 dones generacionales. Y hemos estado mirando un poco acerca del primer don, la profecía, ¿no es cierto? Yo creo que sería bueno rápidamente decir algo más o repetir un poquito para que podamos realmente entender qué quiso decir el apóstol Pablo, que a algunos les es dado el don de profecía. Podemos buscar algunos términos, por ejemplo, yo pongo aquí profecía, el acto de profecía es profetizar, ¿no es cierto? Podemos también poner otra palabra, anunciar, prever, presentir, y una palabra, digamos, una expresión que va al pelo, como se dice, es tener percepción, ¿no es cierto? Ese es digamos, la naturaleza de este don. No es meramente decir cosas futuras, como algunos piensan. Bueno, profecía, la profética enseguida te lleva a pensar de que se trata de anunciar cosas venideras. No, la palabra, o sea, profetizar tiene que ver con comunicar, con enseñar, con decir, con hacer conocer, ¿no es cierto? Eso es el asunto, ¿no es cierto? Este don generacional es un poco diferente que el oficio de profeta. El profeta es alguien que tiene un llamado especial, como Jeremías. Dice la palabra en el capítulo 1 de Jeremías, que Dios lo conoció a Jeremías desde antes que estuviera en el vientre de su madre, y que lo llamó para que él sea profeta a las naciones. Pueden ir allí a Jeremías capítulo 1 y van a encontrar casi los primeros versículos que Dios está diciéndole a Jeremías: yo te conocí antes que estuvieras en el vientre de tu madre, para que llegues a ser un profeta a las naciones. Entonces, están los oficios que ya hemos visto en Efesios capítulo 4, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Son oficios, es decir, son llamamientos especiales que el Espíritu Santo hace para que determinadas personas cumplan esas funciones para toda su vida, salvo que haya situaciones por las cuales tengan que hacer abandono de las cosas, pero eso ya es otro tema, ¿no es cierto? Entonces, puede haber entonces dentro de la iglesia, sí, personas que tengan este don de profecía. Claro que hay, porque el apóstol, cada uno de nosotros puede tenerlo, y varios pueden tenerlo también, ¿no es cierto? Por eso digo que es diferente al oficio, y también es diferente a las manifestaciones. Ya hemos dicho que manifestaciones son dones que Dios da a la iglesia cuando está reunida. Es decir, que allí puede haber también una libertad en el cuerpo, y personas a las cuales el Espíritu se le manifiesta con una carga para cualquier cosa, para dar una palabra, para un acto de imposición de mano, para sanidad, o una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, etcétera, etcétera. Lo puede hacer con toda libertad. A veces falta esa libertad por costumbrismo,
o por no estar, digamos, ejercitado o no tener, digamos, conocimiento cómo se manejan los dones de manifestación. Pero este don que nosotros vemos aquí en el capítulo 12 de Romanos es patrimonio de cualquier persona, ya como un don de herencia, es decir, que lo tiene porque Dios en tu nacimiento te lo ha dado y falta solamente el ejercicio del mismo, o sea que lo puedas poner en práctica, ¿no es cierto? En práctica, ¿eh? Bien, en la paráfrasis, el Nuevo Testamento parafraseado, dice: si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo a la proporción o a la medida de la fe que tú tienes. Es decir, de que tienes que ejercitarlo. La acción profética, ¿no es cierto? De acuerdo a la proporción o la medida de fe. Acá está muy involucrada la fe también en el ejercicio del don profético. Va a decir de que tengo convicciones muy profundas acerca de lo que voy a decir, o lo que voy a expresar, o lo que voy a manifestar, ¿no es cierto? Y eso significa que lo hago de acuerdo a la medida de fe. Ahora, si nosotros examinamos el análisis de fe, en Hebreos capítulo, será 13, ¿no? 13:1. Es la fe, pues, ¿la qué? A ver, léelo fuerte, Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es. Claro, entonces, es convicción, es decir, de que yo como profeta, si tengo ese don, tengo convicciones profundas. No son convicciones que me nacen, sino que las recibo a través de la revelación de la palabra, ¿no es cierto? Están ahí en la palabra y se enraizan en mi espíritu, y de acuerdo a esa medida de convicción, de fe, yo actúo proféticamente en esa área, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que se entiende, ¿no es cierto? La raíz de profetizar es, ahora esto, fíjense bien, mostrar o dar a conocer sus pensamientos, tus pensamientos, pero que nacen o que salen por una plena convicción de fe en la verdad de Dios, ¿no es cierto? Yo puedo estar profetizando cuando yo digo algo que tiene el aval de la palabra, ¿no es cierto? Algo que tiene que ver con lo que Dios ha dicho, que se haga, que se realice, ¿no es cierto? Pero lo tengo que pronunciar, lo tengo que decir. No se trata, como digo, puedo decir cosas que van a suceder aquí a tiempo, sino cosas que tienen que ver con esto. O también puede ser, bueno, mira, tened cuidado porque puede haber un peligro si tal o cual cosa no se hace, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo terminamos con esto? Bueno, la profecía es la pronunciación inspirada de una advertencia, una exhortación, una palabra de instrucción o un juicio también, ¿no es cierto? Si hay una falta de receptividad del mensaje, si alguien se pone terco y va en contra de lo que la palabra de Dios expresa, como resultado de una desobediencia, un acto desordenado, está recibiendo un mensaje de juicio. Te va a ir mal, porque estás contraviniendo lo que la palabra de Dios enseña, ¿no es cierto? Y eso lo tiene que expresar, y eso significa profetizar. Eso significa profetizar, ¿no es cierto? Es decir, para que la manifestación de los secretos del corazón se exponga, ¿cierto?
A veces ahí están los secretos, ¿no es cierto? Y tienen que ser redarguidos, iluminados o, digamos, dirigidos hacia la verdad que se está expresando, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, dejando un poco de lado el significado, que creo que lo entendemos bien, ¿no es cierto? Esto se hace entender y no es nada difícil. Hermanos, Dios te ha dado esa capacidad. Tienes que usar, como dice allí Pedro, cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo a otro como fiel administrador de la multiforme gracia de Dios. Dios abunda en gracia y Él lo da a conocer, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las características del don de profecía o el ADN? Yo menciono algunos nomás, rapidito porque el tiempo se me vuela, ¿no es cierto? Número 1, rápidamente identifica lo bueno de lo malo y va contra lo malo. La característica de uno que profetiza es esto, ¿no es cierto? Se da cuenta rápidamente, ¿no es cierto?, de lo que es bueno o de lo que es malo. Y va siempre contra lo malo. Es decir, que siempre te va a dar una palabra positiva, que te saca del embrollo, ¿no es cierto? 2, otra característica de un profeta es, ve todo blanco y negro, nada de áreas grises. O es blanco o es negro, pero no cosas así, ¿no? El profeta tiene que ser claro, te dice esto es así y esto no es así, pero no que nadie sabe lo que tiene que hacer. No, tenés que saber lo que tenés que hacer. Si es malo, es malo. Si es bueno, es bueno. Entonces hay que tomar la elección, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que precisamente tiene que hacer un profeta, porque si no tendríamos un cristianismo a medias, cosas que está allí, hacemos cualquier cosa. No es así, ¿no es cierto? 3, percibe fácilmente el carácter de las personas o grupos. Es decir, de que tiene una psicología perspicaz, ¿no es cierto? Puede darse cuenta a veces por la fisonomía, por la actitud, por lo que el Espíritu Santo le dice, le revela, ¿no es cierto? Es decir, de que es rápido para conocer las personas, ¿no es cierto? El carácter de las personas o de grupos, ¿no es cierto? Cuando ya ve un grupo, puede darse rápidamente cuenta cómo está el nivel espiritual del grupo. Y cuando uno se descubre cómo está el nivel del grupo, puede también darse cuenta de los problemas que podría haber en los individuos, ¿no es cierto? Eso es importante. 4, ve la Biblia como base de toda la verdad, acción y autoridad. Es decir, de que el profeta no anda dando vuelta con sus propias opiniones, sino que es un acérrimo, yo digo un fanático comprometido con la palabra de Dios. Alguien que se maneja con lo que Dios dice y lo pone en relieve, lo pone de manifiesto, ¿no es cierto? Entonces la Biblia es la base de toda verdad, acción y autoridad, como se ha mencionado en esta mañana, ¿no es cierto? Dios es Dios, soberano, poderoso, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Y el profeta tiene que agarrarse de esa verdad tremenda, ¿no es cierto? 5, es muy persuasivo en la forma de hablar, es decir, de que no anda con muchas vueltas, se va al grano, como se dice, ¿no es cierto? Te dice la cosa como son en realidad. 6, promueve el crecimiento espiritual de grupos e individuos. Un profeta, un hermano con espíritu profético, como ya lo estamos
hemos aclarado qué es en un sentido. Es uno que habla, que predica, que exhorta, alguien que ministra, ¿no es cierto? Su afán, digamos, su preocupación es la vida espiritual de la gente, de las personas, cómo anda fulano de tal, cómo anda el otro, y trata de que se mejoren espiritualmente, que no sean carnales, que no anden por allí, por la periferia, sino que se metan en el meollo de la verdad y anden de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, tiene la preocupación de que el individuo sea bíblico, que sea sano espiritualmente, que tenga una vida en Cristo, que el grupo con el cual está manejándose, sea en la escuela dominical con un grupo, una clase, o con alguna otra actividad donde hay individuos, y personalmente él puede vislumbrar que hay personas que realmente están en condiciones de asumir esa responsabilidad, y él hará todo lo posible para que se meta con todo, que se identifique con su llamamiento, que sea realmente un profeta, pero tiene que empezar a ser él íntegro, ¿no es cierto? Tiene que mostrar integridad y va a trabajar, por supuesto, amorosamente, con paciencia, con perseverancia, buscando de que tales personas puedan alcanzar los niveles, ¿no es cierto? Y eso también lo hace con el grupo. Yo creo que ningún hermano con espíritu profético que realmente va a cumplir lo que significa en sí la función, va a ser flojo en decir, bueno, que cada uno haga lo que se le da la gana. No, va a ser muy responsable y va a decir, queremos lo mejor, queremos excelencia, queremos que sea lo mejor, ¿no es cierto? Y en eso tiene que estar. Ahora, pensá un poquito, hermano y hermanas, si acá hubieran varios que tienen este espíritu profético, ¿cómo estarán trabajando para que el grupo, en vez de andar en la pavada, realmente vivan una vida alta en el Señor, ¿cierto? Sí que están trabajando, fomentando la santidad, el espíritu realmente como tiene que ser el espíritu dentro de la iglesia. Entonces, el que tiene este don promueve el crecimiento espiritual de grupos y también de individuos. 7. Tiene una fuerte opinión y convicción. Esto es importante. El profeta dice al pan y al vino, como se dice, ¿no? Así es la cosa, ¿no? A lo criollo, ¿no? Entonces, ¿lo entendemos o no? Sí. Es decir, de que él tiene una opinión y convicción inquebrantable, ¿no es cierto?, en la verdad de Dios. 8. Tiende a examinarse a sí mismo. Y esto es muy importante. Generalmente el que tiene este espíritu, digamos este don, es muy cuidadoso de sí mismo, porque él siempre está pensando, caramba, Dios me ha dado una carga para proclamar y con la cual estoy trabajando, y ¿qué de mí? Se tiene que mirar primero a sí mismo. ¿Está haciendo lo que está predicando? ¿Está andando en la verdad? ¿Está cumpliendo todo lo que la palabra de Dios manda? Entonces es crítico, se examina, y eso es lo que la palabra de Dios manda, que nos examinemos cada uno. Ahora, el que tiene esa gracia, ese don, con más razón, tiene que ser crítico de sí mismo, y cuando él falla, tiene que ser rápido en reconocerlo y pedir perdón si se ha equivocado, ¿no es cierto? Pero siempre tratará de tener un estándar de vida alto, no por allá abajo, sino bastante elevado. Bueno, y otro, yo puse algunos nomás porque sería largo, ¿no? Desea el obedecer a Dios a toda costa, ¿no es cierto? Es un fanático de que la gente obedezcan a Dios, que traten de ser responsables, ¿no es cierto?, delante del Señor. Muy bien, ahora, ¿dónde puede actuar el que tiene este don? Bueno,
yo creo que como es un don generacional, es un don que él tiene para toda su vida, hasta que nació, hasta que muera, ¿no es cierto? Lo va a ejercitar. Ahora, si él es un inconverso, bueno, lo va a gastar para nada. Pero si es un creyente, que el Señor ha redimido y ha puesto ese don, como dice aquí, tiene que poner su vida sobre el altar de consagración y quemarse, espiritualmente hablando, como una ofrenda a Dios, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Esto significa de que él siempre tiene que ejercer ese ministerio, ese don, esa capacidad, siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento, aún fuera del contexto de la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, normalmente lo ejercita dentro de la iglesia, pero esto no significa de que es el único campo, lo puede hacer fuera. Si por ejemplo nosotros estamos hablando de las células, el proyecto Getro, normalmente, bueno, abrimos una casa donde, bueno, la persona aceptó a Cristo y después, sí, sería lindo seguir trabajando y nuestra función es que los vecinos puedan conocer a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, allí él tiene una función importantísima. Él es profeta también para las vidas de aquellos que no conocen a Cristo, para llevarlos al conocimiento y hacer de que allí también se forme el núcleo, o sea, la iglesia. Ahora, por ejemplo, es efectivo en grupos de oración. Allí puede tener un liderazgo fuerte para ministrar a la gente, ¿no es cierto? Siempre tenemos la oportunidad de poder ayudar en esa forma, ¿no es cierto? Ministrar a los miembros de la iglesia en las visitas, en hogares, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene un amplio campo de servicio. Bueno, yo creo que ahora también tiene sus contrapartes, pero no voy a entrar en eso. Creo que estoy tratando de que veamos lo positivo, lo demás Dios lo irá trabajando, pero que el Señor en este momento esté trabajando con todos nosotros como cuerpo y permitir que surjan los dones. Si todavía no sabes con exactitud cuál es tu don generacional, es importante que lo sepas, que trates de conocerlo, a través de, no sé, será que tengas tu propia reflexión con el Señor y le pidas con fe. Mira, hace un análisis en lo cual tú eres más productivo que en otras cosas. ¿Cuál es el área donde estás funcionando mejor? Dentro de ese contexto de los 7 dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, administración, misericordia. ¿Cuál de esos dones son los que realmente te caben en tu ministerio, tu vida? Yo necesito zapatos que los pueda calzar bien, ¿no es cierto? Así que tenés algún don que lo tenés que calzar bien, ¿no? Que tiene que funcionar dentro de ti. Ahora, nos queda todavía, sí, queda un ratito. El próximo don, ¿cuál es? Servicio. Qué palabrita, ¿no? Servicio. La palabra griega es diaconía. Diaconía, servicio. Por ejemplo, estaba mirando lo que dicen algunas, o las traducciones de algunas Biblias. Quiero decir otra vez que la Biblia es una sola. La traducción es otra cosa. Traducir, por ejemplo, del griego o del hebreo al idioma castellano es una tarea ardua. Dios ha tenido en cuenta muchas personas sabias
que han tenido que hacer este trabajo. Por ejemplo, en el norte chaqueño, hay algunas etnias que todavía no tienen la Biblia en su idioma. Y es necesario traducir, digamos, los términos que originalmente con la cual estaba compuesta la palabra de Dios, al idioma de ellos, o sea, para que ellos comprendan la Biblia. Entonces, Dios ha dado gracia a traductores que pueden traducirla con la fidelidad original, pero al lenguaje de ellos. Es decir, que no van a usar palabras antiquísimas, sino que van a usar las palabras que hoy en día representan esa antigua verdad, ¿no es cierto? Porque nosotros mismos en el castellano hemos dejado un montón de palabras que antes se utilizaban y que han quedado en desuso porque, bueno, estamos viviendo en una comunidad donde todos los queremos entender, y si vamos con un término qué sé yo, que nunca lo escuchó, que va a decir, ¿qué me quisiste decir? Entonces, el tema de la traducción es muy... Ahora, por ejemplo, los traductores son muy fieles, y yo veo, por ejemplo, mencionando algunos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la versión del Rey Jorge es una versión inglesa que pone para servicio, pone la palabra ministrar. Ahora, ministrar y servir son sinónimos, ministrar, ¿no es cierto? La paráfrasis pone servir, la TAP pone servicio práctico, está bien, y es así, me gusta, servicio práctico. Lutero, yo lo tengo en alemán, ¿no es cierto? Y pone servicio, busque la traducción, y es servicio, exactamente. Va a decir de que servicio es servicio, servir, ¿no es cierto? Diaconía, esa es la palabra griega, ¿no? Servicio. Ahora tenemos diáconos. ¿Quién son diáconos? Son servidores en la iglesia, servidor. Ahora tenemos ancianos en la iglesia. ¿Qué son ancianos? Son personas con otra capacidad. Los diáconos están para servir en funciones comunes. ¿Cuál es la función del anciano? Es servir en asuntos espirituales. Ustedes van a ver que cuando habla de los ancianos dice que sea apto para predicar, ¿no es cierto? Y pone condiciones que tienen que ver más con lo que es un anciano de la iglesia. En cambio, con respecto a los diáconos, en el servicio. Ahora, no podemos minimizar las cosas. Yo creo que muchas veces hay una manera que descalificamos, tal vez inocentemente. El diácono es uno que sirve. El anciano es uno que gobierna. Hermanos, son iguales. Son iguales. Son dones que Dios ha dado. Hay que respetarlos. Yo creo que si nosotros no tenemos hermanos que sirven, estamos fritos. Si no tenemos hermanos que gobiernan, estamos peor. ¿No? Se hace una anarquía y no hay nada de iglesia. Entonces, todo lo que Dios dice que se haga, se haga. Tiene importancia. Los diáconos, los servidores son importantísimos. Los ancianos también. Y no hay que jerarquizar a uno más que el otro. Todos son importantes. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Entonces, esto es importante. Ahora, ya no nos queda tiempo, pero termino con esto. ¿Cuál es, yo diría, el carácter o personalidad del servidor? El perfil, decimos hoy en día, el perfil depende del hermano Carlos, es tal, su personalidad. ¿Cuál es la personalidad? Lo que uno ve de la persona, lo que se ve, lo que uno piensa que es. En el primer momento ya te das cuenta, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el perfil de los servidores, del que sirven?
complaciente en el buen sentido, es decir, de que él trata de estar bien, de que las cosas estén bien. Sí, complaciente tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Amable, diligente y activo. El servidor tiene esas características fundamentales. Es una persona complaciente, amable, diligente y activo. Ahora tenemos el ADN del servidor. Si quiere lo leo rápidamente y ya después el domingo habrá que reforzar un poco se lo enumero. He puesto 9 cosas que son el ADN, ¿no es cierto? O digamos, sí. Primero, reconoce fácilmente las necesidades prácticas y es rápido en solucionarlas. Yo sé que acá hay personas que son así. 2, tiene proyectos de trabajos y de funciones manuales. 3, es meticuloso en tener todo en orden. 4, demuestra hospitalidad. Por ejemplo, hospitalidad, no se trata solamente de que él invita a la gente a comer a su casa o a dormir. Puede ser también, sí, obvio. Pero, por ejemplo, hospitalidad. ¿Cómo lo podemos entender en una manera práctica? Bueno, si yo, por ejemplo, que tengo el don de servicio, me pongo en la puerta todos los domingos y cuando viene la gente, oh, ¿qué tal? Bienvenido, Dios lo bendiga. Ahí tiene un asiento, siéntese cómodo, etcétera, etcétera. Esa es una función de un servidor, ¿no es cierto? Es un portero. Ahora decimos que los ujieres son porteros. La palabra ujier tiene que ver con en el Antiguo Testamento había gente que se llamaban ujieres, que era la palabra que aparece en el libro de Crónicas, en otro lugar, es porteros, son los que cuidan la puerta. Allá tenemos un grupo de hermanas que están siempre allí, se los nombró de exprofeso. En realidad uno espera de que tengan ese, o si no tendrían que ser las personas que tienen el don de servicio que estén ahí, porque tienen que cuidar la puerta, tienen que ayudar a la gente. Eso se llama ser hospitalario, darles la bienvenida, ¿no es cierto?, de hacerles sentir cómodo dentro de esta casa, o la casa de Dios, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante, y así podemos hablar de varias cosas, ¿no es cierto? Hospitalidad. Tiene un nivel de alta energía, es decir, de que le gusta, activo, le gusta, trabaja, busca la forma de poder hacer algo para que quede bien, ¿no es cierto? Prefiere hacer el trabajo que delegar a otro. Muchas veces le cuesta más decirle, ¿por qué no hace esto o aquello? Lo hace él, porque sabe que siempre alguno anda refunfuñando, hacelo, va. Entonces él, ya anticipándose, lo hace él. Y muchas veces esto produce en algunas personas cierto desencanto o descontento, porque claro, se lo carga. Yo creo que los que tienen el don de servicio tienen que ser maestros, ¿no es cierto?, de otros. Tienen que enseñarles cómo tienen que servir, ¿no es cierto? Entonces yo diría, cuando se habla de diáconos, ese es el cuerpo predilecto. Tal vez, no sé, si todos los que están en la diaconía realmente tienen ese llamado. Ojalá que sí. Ahora, yo creo que, por otro lado, cumpliendo esa función, aparte son maestros del servicio, porque han sido llamados para servir. ¿Qué tendrían que hacer? Tienen que instruir a otro. No sé,
trabajar en esa área, hacer de que otros más que tal vez tienen ese don no lo están llevando a cabo y tratar de meterlos adentro, porque entonces la iglesia se convierte en un hormiguero donde hay movimiento, donde se trabaja, donde hay acción, ¿no es cierto? Entonces yo diría que esa función diáconos no es solamente para servir la Santa Cena, sino para todas las funciones, supervisar todas las funciones. Y aparte de la maestría, o sea, hacer nuevos servidores, capacitarlos, ¿no es cierto? Juntos, trabajando juntos, ¿no es cierto? Delegar. Entonces no se canse hacerlo solo. Yo sé que eso trae muchas veces cansancio y al decir, que lo haga otro, yo me aparto de eso. No, porque Dios te ha dado ese don para siempre, es generacional, es para siempre. Siempre seguirá siendo un servidor, tal vez no un anciano, pero sí un servidor. Y 7, necesita ser reconocido y apreciado. Ahora, acá está la diferencia. Muchas veces porque es un diácono, un servidor, se lo tienen menos. Y eso está muy, muy, muy mal. Yo creo que hay que tener un gran reconocimiento para un servidor, ¿sí? Y estimarlo, para que él no se sienta relegado o menospreciado, ¿no es cierto? Tiene que ser reconocido y amado. El que hace tarea está haciéndolo para el Señor y para el bien de toda la casa. Entonces hay que estimularlo, hay que darle gracia, hay que honrarlo, hay que animarlo, ¿sí? Ahora, también el que sirve apoya a los demás líderes, liderazgo, ¿no es cierto? Siempre su deseo es de que el otro líder que está en esa otra función pueda ser animado. Y el que tiene el don de servicio es el maestro para animar a los otros dones, es decir, darle ánimo. Hay otros dones, ¿no es cierto? Entonces decir, si tenés el don de la misericordia, hermano, seguí, crece en tu don de misericordia, no te desanime, es decir, de que tiene esa gracia de estimular a los demás dones, por eso lo necesitamos, ¿sí? Y otra característica es perseverante en lo que se determina, tiene un propósito y lo va a cumplir con toda decisión, ¿no es cierto? Así que esto tiene que ver un poco con el servicio, ¿eh? Ahora, por ejemplo, hay algunos ejemplos bíblicos, sí. ¿Quiénes son, por ejemplo? Marta, Febe, Esteban, Felipe, Onésimo, la suegra de Pedro, Jesús. ¡Ah, Jesús! ¿Jesús es un siervo? Sí, Jesús es un siervo. ¿Qué hizo él? Llamó a los discípulos, vengan que les voy a lavar los pies. Y les lavó los pies sucios que traían del andar. Y él les dijo, ¿saben lo que he hecho? Yo como maestro les he lavado los pies. Ahora ustedes tienen que lavar también los pies. ¿Qué quiso decir? Ustedes tienen que servir, como yo estoy sirviendo. Y él mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás, ¿no es cierto? Así que ese es el gran servidor. No tuvo vergüenza de decir, yo soy un siervo, al punto tal que él se inclinó y le lavó los pies sucios a los discípulos y le dijo a la gente, yo no he venido para que me honren, para que me sirvan, para que me digan, no, acá está el grande. Yo he venido para servir y dar mi vida por todo. Así que es el gran siervo. Él nos ha dejado el máximo ejemplo. Entonces, los siervos del Señor en la iglesia, regocíjense porque Jesús es el amigo de los siervos, porque Él es siervo también.
Entonces hay razón para honrar este ministerio y sentirse muy, muy feliz. Así que no sé si hará falta que el domingo hablemos del servicio, ¿me entienden? Yo creo que se ha dicho lo bastante. Ahora las áreas donde el pueblo, eso también es muy amplio. Dios nos bendiga, hermanos, y que el Señor haga de la iglesia, la gran iglesia, su cuerpo lleno de dones espirituales. Amén. Amén y amén. Esta noche tenemos bautismo. Gloria a Dios.